Y me gusta escuchar a Juan, lo hizo en el Comité Federal, lo ha hecho también aquí, lo ha dicho también Ángeles, cómo habla muchas veces del municipalismo como una suerte de instrumento para reconectar o conectar con la ciudadanía. Y yo creo que eso es precisamente lo que se demanda ahora mismo de los políticos y las políticas. Cuando hablamos y cuando escuchamos a Juan hablar de la humanización de la política, de convertir de nuevo a la persona en el centro de la acción política, del debate público, algunas veces que escuchamos unos debates muy alejados de lo que es el día a día, las preocupaciones, las demandas, las urgencias de los ciudadanos, pues al fin y al cabo volver a resituar a la política donde realmente vale, donde vale la pena, donde la sitúa el municipalismo, donde la sitúa Juan como alcalde, ¿no? Pues la política no tiene que dejar de ser cercana, no tiene que dejar de ser, bueno, pues próxima en cuanto a que las grandes transformaciones siempre se producen desde lo más pequeño, desde lo más concreto. Y sin duda alguna también algo muy importante, y es que lo sabéis los alcaldes y alcaldesas, los concejales y las concejalas, y es la rendición de cuentas diarias con la ciudadanía. Y eso durante todos estos 18 meses de pandemia es fundamental. Por eso, Ángeles, tienes toda la razón. Yo estoy muy orgulloso de que en esta nueva etapa que estamos abriendo, afortunadamente, de superación cada vez más evidente de la pandemia, pese a que, evidentemente, luego diré algo sobre la evolución de los contagios, sí que es cierto que en esta etapa de recuperación necesitábamos volver a recobrar el impulso por parte del Gobierno de España. Y hemos hecho un Gobierno que es el más municipalista de la historia democrática de España. Es el Gobierno con más mujeres de la historia democrática de España. Por cierto, con ministras como María Jesús Montero, una ministra sevillana que hace un trabajo extraordinario al frente del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Y el Gobierno para la recuperación y para la modernización de nuestro país. Es verdad que a la derecha pues no le ha gustado este Gobierno, como no le gusta nada, ¿no?, lo que hacemos. Incluso me ha llegado a criticar que nombre a mis ministros, Esta es la oposición que tenemos, ¿no? Es una oposición que dice no a todo y váyase señor Sánchez. Como dijeron, váyase señor González y váyase señor Zapatero antes cuando gobernaron los socialistas. Esta es la oposición que tenemos. Pero mirad, os digo una cosa. Allá ellos con su confrontación y crispación. Nosotros a lo importante, a lo que quieren los españoles. La vacunación, la recuperación y la modernización del país para superar esta pandemia. Eso es lo que vamos a hacer hasta el año 2023. Estamos teniendo, es verdad, un proceso de vacunación. Oye, lo que decían los agoreros de la derecha, ¿no?, al principio del año. No vais a cumplir con los objetivos de vacunación. No vais a llegar al 70% de vacunados con pauta completa antes de que termine el verano. Eso es lo que decían. Malos tiempos corren para los derrotistas, para los agoreros y para aquellos que precisamente lo que quieren es hacer que España se resigne. Pues no, España no se va a resignar. España va a salir adelante y España va, sobre todo, con mucha esperanza, a mirar a su futuro. Mirad, ayer cumplimos un hito fundamental, porque cuando estamos hablando de superar la pandemia estamos hablando de la vacuna, estamos hablando de la vacunación. Ayer cumplimos el hito de administrar 50 millones de dosis. 23,7, es decir, 23.700.000 españoles y españolas hoy tienen la pauta completa. Y yo me comprometo ante el conjunto de la ciudadanía española a que la próxima semana 1 de cada 2 españoles y españolas va a tener pauta completa y, por tanto, va a estar protegido contra el COVID-19. Y sí, vamos a llegar al 70% de la población vacunada antes de que termine el año. Lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer gracias a los profesionales sanitarios, a los que siempre estaremos eternamente agradecidos. Lo vamos a hacer gracias a los españoles y españolas que están comprometidos con el proceso de vacunación y no reniegan de la importancia de vacunarse. Lo vamos a hacer gracias a la gente joven que no se ha podido vacunar, pero que se está empezando a vacunar y han sido un ejemplo de responsabilidad, de solidaridad con aquellas generaciones de mayores que han sido los más vulnerables frente a la pandemia. Y lo vamos a hacer también gracias al compromiso del Gobierno de España y al compromiso de los gobiernos europeos, porque si no hubiésemos comprado todas esas vacunas, la Unión Europea en su conjunto, más de 400 millones de seres humanos, muchas de esas vacunas hoy no estarían en Europa. Lo vamos a hacer gracias también a la fortaleza del proyecto europeo, del cual el Gobierno de España
participa y fortalece con sus acciones. Y al igual que quisimos garantizar, gracias a la investigación y la ciencia, al concurso y al compromiso de la Unión Europea, la vacunación de nuestra población, desde el Gobierno de España también decimos que eso es insuficiente, que tenemos que ser solidarios con aquellos países que hoy están sufriendo, sobre todo en Latinoamérica, la crisis del COVID-19, los contagios y las muertes, y que en cuanto podamos vamos a donar el mayor número de dosis a aquellos países y a aquellas sociedades que necesitan también de la solidaridad para superar esta pandemia. Lo vamos a hacer. Y cada etapa que cumplimos de vacunación es una etapa en la que estamos consolidando la recuperación económica. La vacunación y la recuperación van de la mano, lo estamos viendo durante estos últimos meses. Estamos viendo cómo se vuelven a reabrir negocios. Estamos viendo cómo hay muchos trabajadores y trabajadoras, ya menos de 400.000, que se están reincorporando después de un largo periodo en los mecanismos de ERTE de protección que planteamos y que creamos como consecuencia de la pandemia. Estamos viendo precisamente cómo en estos últimos datos de afiliación a la Seguridad Social, 163.000 parados menos. Estamos viendo unos niveles de afiliación de la población femenina como no hemos visto nunca. 9 millones de trabajadoras hoy afiliadas a la Seguridad Social. Qué importante es la igualdad laboral también para todos nosotros los socialistas. Hoy tenemos, compañeras, compañeros, después de estos largos meses, difíciles meses para todos y todas que hemos tenido que estar confinados en nuestras casas, hoy tenemos más afiliados a la Seguridad Social que antes de la pandemia. Es decir, poco más de 18 meses. Y esto se dice pronto, pero hay que recordar que en la crisis financiera de 2008 logramos recuperar los niveles de afiliación previos a esa crisis 10 años después, es decir, en 2018. Nosotros en tan solo un año hemos logrado recuperar los niveles de afiliación, incluso superarlos a los que teníamos previos a la pandemia. Y eso no es casualidad. Es evidente que la naturaleza de esta crisis es distinta a la crisis financiera que vivimos en 2008, pero sobre todo lo que ha sido diferente ha sido la respuesta que dio Europa y el Gobierno de España, un gobierno progresista. Ha sido diferente. Ha sido diferente porque supimos que nuestra tarea principal era hacer resistir a nuestro tejido productivo, a nuestros autónomos, a nuestros trabajadores y trabajadoras, a nuestros empresarios. Hemos llegado a movilizar más de un 20% en menos de 18 meses, un 20% de nuestra capacidad de riqueza o de generación de riqueza anual, lo que se denomina el PIB, por parte de los economistas, en movilizar recursos económicos para resistir. Las pequeñas y medianas empresas, los trabajadores autónomos, 120.000 millones de euros en un 98% destinado a aquellos trabajadores autónomos y pequeños y medianos empresarios. Eso lo ha hecho un gobierno socialista. Cuando pusimos en marcha los ERTEs, los sistemas de protección para los trabajadores autónomos, hoy pues son menos de 400.000 los que están en ERTEs, afortunadamente, porque eso significa que estamos recuperando la normalidad poco a poco, gracias a la vacunación y los mecanismos de protección. Pero entonces llegamos a proteger a más de 3,5 millones de trabajadores y trabajadoras, a más de 1,5 millones de trabajadores autónomos. Y a lo mejor estas cifras, estos números, pueden parecer, bueno, pequeños o grandes en función. 1,5 millones de trabajadores autónomos es la mitad de los autónomos que tenemos en el régimen especial de trabajadores autónomos de la Seguridad Social. Ese fue el compromiso del Gobierno de España también con los autónomos. Y también, lógicamente, todas las moratorias que hemos hecho en pago de impuestos, en el pago de los alquileres, en la protección, en definitiva, para evitar desahucios en momentos críticos en los cuales, efectivamente, el Estado tenía que proteger a una sociedad que estaba asustada, perpleja, ante la aparición de un virus desconocido que, como bien ha dicho antes Juan, pues está afectando al conjunto de la humanidad. Hay muchas lecciones que extraer de esta crisis, pero la primera de ellas, cuán importante es lo público para defender a la ciudadanía, sobre todo aquella que menos tiene, cuando vienen las cosas mal dadas. Y eso es lo que hemos hecho nosotros. Eso lo hemos hecho nosotros. Pero no solamente nos hemos quedado en la resistencia, que es importante, fue importante entonces, ¿cómo no lo va a ser? Entonces estábamos defendiendo cosas que considerábamos evidentes, naturales para todos nosotros, el poder visitar a nuestros familiares. ¿Cuánto de menos hemos echado el poder abrazar a nuestros abuelos o a nuestros nietos, ¿no? El poder salir a la calle a pasear,
el no tener que ponerse una mascarilla para poder estar con tus seres queridos en un hospital, visitándolos. Hace escasos días estuve precisamente con los familiares de los profesionales sanitarios que murieron durante esta pandemia. Y muchos de ellos, después que estuve uno a uno hablando con ellos más de 3 horas, lo que más lamentaron fue precisamente el no haber podido despedirse de sus seres queridos. A todos ellos y a todas ellas, el profundo respeto del Partido Socialista Obrero Español y el eterno agradecimiento a las vidas que dejaron precisamente por defender la salud y la vida de sus compatriotas. Hay muchas lecciones que tenemos que extraer de esta pandemia. Fijaros, yo siempre cuento una anécdota, pero cuando apareció el virus en nuestro país, bueno, yo pregunté, había una carencia evidente de mucho material, de mascarillas, lo sabemos muy bien, de respiradores, y yo pregunté cuántas empresas en España hacían respiradores. Solamente había 2 empresas que hacían respiradores en nuestro país, 2 empresas muy pequeñas, empresas pues familiares. Sus padres, abuelos, habían sido, en fin, comerciales de respiradores y entonces ellos habían animado a fabricar algunos respiradores, muy pocos. Y tuvimos que intervenir desde el Estado precisamente esas 2 fábricas para poder aumentar la capacidad de fabricación y multiplicar por 1000 la fabricación de respiradores para poder proteger a nuestros mayores, que entonces eran las principales víctimas del COVID. Esa es una de las grandes lecciones que tenemos que extraer, compañeros y compañeras, que Europa no puede volver a estar desasistida y que necesitamos reindustrializar el continente europeo para proteger a nuestros compatriotas cuando vuelvan las pandemias. Eso no significa proteccionismo. Eso significa ser conscientes de que en el mundo en el que estamos viviendo, para Sevilla, para Jaén, para Madrid, para Euskadi, para Baleares, para todos y cada uno de los territorios de nuestro país, es fundamental ser conscientes de que estamos compitiendo con Estados Unidos y con China y que, por tanto, Europa, si quiere tener futuro, debe tener un futuro industrial. Y yo quiero agradecer el compromiso de un alcalde, el alcalde de Sevilla, de Juan Espadas, por defender el sector aeroespacial y, por tanto, la industria aquí en Andalucía. Ojalá otros hicieran lo propio desde sus responsabilidades. La segunda lección que tenemos que extraer es que tenemos que defender lo público, que el estado del bienestar es una conquista que no tiene por qué estar garantizada a lo largo de los tiempos. Hemos visto cómo durante estos últimos años, después de la crisis financiera, pues las reglas de austericidio que se plantearon por parte de gobiernos conservadores y que fueron además aplicadas con mucha fruición por parte del Gobierno del Partido Popular deterioraron lo público, deterioraron, por ejemplo, la atención primaria, deterioraron, por ejemplo, también el número de trabajadores y trabajadoras que teníamos en los centros de salud, deterioraron también la salud pública. No comprendíamos, no teníamos la información suficiente porque se había debilitado el Sistema Nacional de Salud. La educación. Yo os cuento, cuando fue el confinamiento, yo tengo 2 hijas, están en la educación pública, fui consciente del enorme salto en digitalización que tenemos que dar para nuestros hijos y nuestras hijas. Y eso es algo que comprendió el Gobierno de España. Y gracias a María Jesús y al compromiso del Gobierno de España, todas y cada una de las comunidades autónomas han tenido el año pasado una transferencia de 25.000 millones de euros, 16.000 millones de euros a fondo perdido para sostener la sanidad, la educación, la dependencia, la atención a nuestros mayores. Y eso, si lo ha hecho alguien, ha sido el Gobierno de España. El Gobierno de España. Cuán importante es la investigación y la ciencia. Cuán importante es, como bien ha dicho antes Juan, cuán importante es modernizar nuestra educación, fortalecer la educación, ser conscientes de que tenemos que cambiar los currículos, porque la forma de educar a nuestros hijos, de aprender por parte de nuestros hijos, tiene que ser mucho más abierta de la que teníamos antes. Ellos, cuando salgan de nuestros institutos, de nuestros centros educativos, van a estar en trabajos que hoy probablemente ni existan como consecuencia de la digitalización y de las transiciones que tenemos por delante. Y yo os pido una cosa, hay enormes riesgos en estas transiciones, pero mirámoslas como una enorme oportunidad de progreso y de prosperidad para nuestra ciudadanía. Porque gracias a la tecnología
pudimos garantizar el estar pendientes de nuestros familiares cuando estábamos confinados. Gracias a la tecnología pudimos también estar informados y gracias a la tecnología pudimos también hacer los pedidos que nos garantizaban el suministro de alimentos en nuestro país y en nuestros hogares. Eso implica que la tecnología y la digitalización tienen un enorme potencial de progreso, de prosperidad, de generación de riqueza y de creación de empleo en nuestro país. Y al igual la transición ecológica. Por eso es tan importante que vayamos a aprobar una nueva ley de formación profesional, por eso es tan importante que reformemos las políticas activas de empleo, por eso es tan importante que impulsemos los sistemas de acreditación profesional, porque más de un 40% de nuestra mano de obra no tiene una acreditación profesional, aunque ellos tienen la experiencia para poder demostrar que sí que están preparados para esos puestos de trabajo. Por eso es tan importante que fortalezcamos lo público. Y lo público no es solamente la educación, la sanidad, la dependencia o el ingreso mínimo vital que pusimos en marcha en un tiempo récord en nuestro país para luchar fundamentalmente contra la pobreza que más nos avergüenza, que es la pobreza infantil, sino que también tenemos que ser conscientes de que la cohesión se enriquece mucho más y es mucho más fuerte cuando integramos la enorme diversidad que tiene nuestro país. El que el Gobierno de España haya aprobado la ley de eutanasia, el que el Gobierno de España haya aprobado una ley LGTBI, el que el Gobierno de España haya aprobado una ley de protección a la infancia contra todo tipo de violencias, el que el Gobierno de España vaya a aprobar la ley del sí es sí en el Congreso de los Diputados, no es casualidad. Son medidas políticas que representan un todo mucho más grande. Y es, como bien decía antes Juan y Ángeles, la igualdad, que es lo que representa y enarbola siempre el Partido Socialista. Por eso, cuando hablamos de que nadie se tiene que quedar atrás, no son solamente las personas, son también los territorios. No se puede quedar atrás ninguna persona ni ningún territorio. Y por eso, en la conferencia de presidentes que vamos a tener a finales del mes de julio, vamos a dar cumplimiento a un mandato que hicieron los presidentes autonómicos de entonces, en el año 2015, al entonces, ¿os acordáis? Mariano Rajoy, que era entonces presidente del Gobierno. Entonces se le dijo, plantee usted un plan frente al reto demográfico. Bueno, pues en 2021 ha tenido que ser un Gobierno socialista el que el próximo conferencia de presidentes del 30 de julio presente un paquete de 10.000 millones de euros para dar oportunidades a todos los territorios de nuestro país, también aquí en Andalucía. Puede parecer que estamos hablando de cosas abstractas y a lo mejor me podéis llegar a decir, oye, pero ¿y cuándo vas a hablar de Andalucía? Estamos hablando de Andalucía. Estamos hablando de Andalucía. Porque si algo nos ha demostrado la pandemia es que ya, oye, esto de las soberanías, pues es hasta incluso cuestionable. Estamos todos interrelacionados. Tan importante es lo que sucede en Francia o en Portugal, lo estamos viendo con los contagios, como lo que sucede en España, en Holanda o en cualquier otro lugar de nuestro continente. Lo digo esto porque yo creo que en estas transiciones que se están produciendo, la digital y la ecológica, se van a redefinir también las presencias de industrias, de nuevas industrias en el territorio. Lo van a hacer. Hubo una industria que surgió, que creció, que se consolidó como consecuencia del consumo y el uso de energías de combustible fósiles. Pero eso está desapareciendo. Y emerge, pues, nuevas fuentes de energía, probablemente para mucha gente de los que estamos aquí presentes, pues que nos suenan a ciencia ficción, como el hidrógeno verde o como las energías solares que estamos viendo ya en muchos territorios de nuestro país. Pero todo eso va también a situar a los territorios ante la enorme oportunidad de reindustrializarse y de crear nuevas oportunidades. Pero para eso se necesitan gobiernos que tengan ambición, visión y proyecto. Y eso lo tiene el Partido Socialista. Lo que no tenemos son gobiernos o discursos lastimeros. No, gobiernos con ambición, con visión y con un proyecto para Andalucía, que es lo que representa el Partido Socialista y Juan Espadas al frente. Eso es lo que necesitamos. Gobiernos que sean conscientes de que estamos ante una gran oportunidad, porque va a haber una gran oportunidad de modernización y, por tanto, de situar nada más y nada menos que Andalucía a la vanguardia de todos esos procesos de modernización y, por tanto, de recuperación económica. Esa es
la tarea que tenemos por delante, Juan, nada más y nada menos. Apasionante. Yo creo que si a alguien hay un tiempo que le llame para el compromiso político, además de otras cuestiones que podamos ver más partidarias, de discursos, de emergencias y también de mayor presencia de discursos reaccionarios que desgraciadamente también empiezan, ¿no?, a polarizar el debate público, yo creo que es precisamente toda esta tarea de modernización que tenemos por delante. Tenemos el Congreso, el 40 Congreso del Partido Socialista en el mes de octubre. Posteriormente tendremos el Congreso de los andaluces y andaluzas, de los socialistas andaluces y andaluzas. Este es un partido unido. Es un partido unido a ti, Juan, unido a la Comisión Ejecutiva Federal, unido a sus ideales y unido a la idea de España. De una España de progreso, de esperanza. Esa es la España que nosotros defendemos. Y quiero deciros, además, que es cierto que somos un partido feminista. Es cierto que somos el partido ecologista en nuestro sistema político, porque no ha hecho nadie más que nosotros por la transición ecológica. Pero también es cierto, compañeros y compañeras, que después de 142 años de historia no tenemos en nuestra definición de cómo nosotros mismos nos definimos como Partido Socialista Obrero Español estas dos cuestiones, el feminismo y el ecologismo. Parece sorprendente, ¿no? Porque llevamos practicando políticas feministas y ecologistas un tiempo. Aquí también en Andalucía. Hay que recordarlo y reivindicarlo. Bueno, pues una de las propuestas que vamos a hacer en este Congreso es que el Partido Socialista Obrero Español se defina no solamente como un partido, que ya es importante, que defiende los derechos de los trabajadores y trabajadoras, sino que también nos definamos como lo que somos, un partido feminista y un partido ecologista. Amigos y amigas, somos un partido valiente. Somos un partido valiente porque todas las grandes transformaciones las ha hecho el Partido Socialista. Gobiernos de Felipe González, gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, gobiernos municipales en toda nuestra nación y también gobiernos autonómicos. Nos toca ahora una tarea apasionante. Hay que volver a ser valientes, hay que tener ambición, hay que tener determinación. No hay que mirar ni escuchar a aquellos que lo que quieren es precisamente que no hagamos las cosas que estamos llamados a hacer. Y yo estoy convencido de que dentro de muy poco, Juan, te voy a tener como aliado al frente de la Junta de Andalucía. Así que vamos a trabajar juntos. Es un honor estar aquí en Sevilla, en la capital de Andalucía, y a por ello, compañeros, a ganar las elecciones en Andalucía, en España, y a renovar nuestros proyectos políticos en Andalucía y también en España. Gracias.